Hola, buenos días. Aquí estamos iniciando el cafecito de la revista. Tenemos como invitado al doctor Julio Sicar Cerda, que es cirujano plástico con una especialidad que es importante que las mujeres conozcan cuál es su trabajo como cirujano plástico. Buenos días, Julio. Buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Mr. Antonio Rodríguez. Venga, chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma Santo Domingo. Vamos a... Hola, buenos días. Cafecito, ya Julio está desayunado con su mangucito, su cosa. Gracias, dama. ¿Cuál es tu especialidad, Julio? Mire, yo realicé cirugía plástica y reconstructiva, pero le agregué a eso una especialidad nueva que está muy en boga ahora, inclusive está ayudando a todas esas pacientes con secuelas de mastectomía, se llama oncoplástica, es la parte que trata la reconstrucción mamaria de las pacientes mastectomizadas. También realizamos su especialidad en posbariátrica, que son también pacientes que después que se hacen la bariátrica uno le hace como si fuera un sastre. Cortar la piel que sobra y le hace un traje a la medida con esa piel del propio paciente. Pero principalmente esos son sus especialidades que yo hice. Y en cuanto a la que usted estaba hablando de la mujer, la oncoplástica es una subespecialidad que está revolucionando esa secuela y esos problemas que las pacientes, esas frustraciones que las pacientes tenían porque se veían su cuerpo vacío, se veían su cuerpo que le faltaba algo y que era el seno, imagínese usted que el seno es lo que define la feminidad de la mujer como tal, y estas pacientes cuando no se sentían con esa mama, esa autoestima de ella caía al piso, y hoy en día con la especialidad de oncoplástica podemos traer la autoestima, la seguridad y todo eso a la paciente. O sea que se retorna la masa del seno. ¿Cómo así? Sí. O sea, se hace la protuberancia, pero en realidad, utilizando algunos elementos. Sí, en realidad tú tienes secuelas de mastectomía y también tú tienes pacientes que tú le vas a hacer una reconstrucción mamaria simultánea. Hoy en día, lo más importante, que bueno que quede claro en los televidentes, tratar siempre de que la mastectomía, cuando la paciente le van a hacer una extirpación de un tumor mamario, tratar de combinar con su cirujano plástico o que el oncólogo que le va a hacer la mastectomía trate de buscar un cirujano plástico, oncoplástico, que si hay la opción de hacer una reconstrucción mamaria simultánea con la mastectomía, sí, es lo ideal porque la paciente no pasa por la frustración psicológica, no, ni la pérdida, ni la doble cirugía. Sí, y se resuelve todo en una sola cirugía. Es lo ideal. Aunque 4 a 6 meses después siempre dejamos para hacer la areola y el pezón, que los reconstruimos también. Ahora, pacientes que no se puedan hacer mastectomías con reconstrucciones simultáneas, lo que hacemos es que se llaman reconstrucciones diferidas, que se hacen después de 6 meses, 8 meses, 1 año, y son pacientes que muchas veces tienen el cáncer muy avanzado y el oncólogo muchas veces prioriza, no vamos a reconstruir, vamos a hacer la mastectomía, y ya uno trata esa reconstrucción mamaria como si fuera una reconstrucción de la secuela de la mastectomía. Pero lo que Tony preguntaba, yo lo interpreté, lo que él preguntaba es cómo se reconstruye una mama. Bueno, hay varias maneras de reconstruirla. Cuando es simultánea, tenemos más opciones, porque cuando es simultánea, por ejemplo, podemos reconstruirla con un implante mamario de silicón cohesivo y tenemos un buen volumen. Recordar que la reconstrucción mamaria no deja una mama igual a la contralateral, inclusive hay pacientes que pierden bilateralmente sus 2 mamas, porque hoy en día también se hacen mastectomías profilácticas y las pacientes optan por eso y se reconstruyen bilateralmente con un implante. Ahora también tenemos reconstrucción mamaria con colgajos. Colgajos son tejidos autólogos del paciente. Por ejemplo, si tú tienes una secuela, esa secuela de la mastectomía tú la puedes reconstruir con tejido abdominal, que es la llamada abdominoplastía, que le hacen a las pacientes
por una estética, pero que nosotros la utilizamos, hacemos la reconstrucción mamaria con un TRAM, se llama reconstrucción mamaria con TRAM, que se utiliza la abdominoplastía, ese colgajo, y eso se coloca vía subcutánea aquí y se le da volumen. En este caso, esa reconstrucción mamaria, las pacientes ganan, o sea, se reconstruyen su mama y ganan una abdominoplastía, ¿sabe? Es una doble... Es un 2 por 1. Es un 2 por 1 y la paciente, lógicamente, muchas pacientes buscan esa opción. Claro. Pero tienen que calificar también. Después del parto, ¿en qué tiempo se recomienda la abdominoplastía? Por lo menos 6 meses de esperar. Porque hay un proceso de involución uterina, que si ese útero no ha disminuido lo suficiente, y usted le hace cualquier procedimiento quirúrgico, entonces no va a esperar que esa paciente se recupere bien. Inclusive lo ideal sería que cuando una paciente usted le va a hacer una abdominoplastía, se hagan estudios de imágenes tipo sonografía o tomografía para ver que ese útero ha involucionado lo suficiente. 4 a 6 meses más o menos. Vamos a colocar unos mensajes y volvemos a esta conversación con el doctor Julio Sicar Cerda, que es cirujano plástico con especialidad en mamología. De la mama, del seno, eso es su nombre, no estoy inventando. Vamos a los mensajes. El doctor Julio Sicar Cerda, cirujano plástico, y tengo que mencionar su segundo apellido porque su madre se siente muy orgullosa de él. Bueno, sí. Entonces, es muy importante. hay ocasiones en las que uno debiera usar el apellido materno más que el paterno. Por ejemplo, en mi caso, yo acepté el apellido Frías porque mi mamá me lo impuso, pero no porque mi papá se mereciera que yo lo llevara, de manera que el apellido que yo llevo con orgullo es el Carela, no el Frías. Jaime Carela. Que es el de mi madre, que fue la que se bajó para llevarme a mí a donde estoy. Entonces, por eso menciono el apellido Cerda, porque es de su madre. Miriam Cerda es la madre de Julio. Ella es la encargada de Relaciones Públicas, Prensa y de todo en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, toda una señora. Julio, el tema de la cirugía de la bariátrica. De la cirugía bariátrica. Postbariátrica. Bueno, el tuyo es postbariátrica, pero el original es la bariátrica, que es la intervención que se hace para aquellas personas que están sobrepeso, sí, ¿verdad? Y que el sobrepeso provoca muchísimas enfermedades. Entonces, Julio está especializado en la postbariátrica, que es recoger toda aquella piel que queda. El sastre. Usted es el sastre. El sastre médico. Exacto. Es un proceso difícil y es una intervención muy dolorosa. Sí. En realidad, la cirugía postbariátrica, gracias a la bariátrica, nació, ¿verdad? Sí. Inclusive su especialidad que tiene menos de 5 años, o sea, 5 años, 6 años, porque los pacientes de bariátrica quedaban con unas pérdidas excesivas de peso, o sea, una pérdida masiva de peso, y automáticamente tú pierdes el contenido de tu cuerpo, o sea, el contenido graso, te comienza a sobrar piel. Yeah. Y ese excedente de piel, los pacientes salían de una frustración de la obesidad mórbida o obesidad y pasaban a la frustración de que me cuelga todo. Exacto. Entonces, los cirujanos plásticos comenzaron a realizar ese traje a la medida que sus pacientes requieren. Pero en realidad la postbariátrica sería una subespecialidad de la plástica, pero en realidad no cambia tanto el sentido de la cirugía, porque en el caso sería una abdominoplastía, lógicamente más enfocada a mejorar el aspecto de la flacidez. ¿Y qué tiempo después de la bariátrica se recomienda? Mira, en realidad el paciente primeramente tiene que estabilizar un peso. Antes del año no se recomienda una postbariátrica. Se recomienda en un año en adelante, pero el paciente tiene que tener por lo menos de 4 a 6 meses estable en un peso. Porque ¿cuál es el problema? Yo te hago una postbariátrica,
tú tienes antes del año o antes de tú estabilizar un peso. Y si tú sigues rebajando de peso, te va a seguir colgando piel. Entonces tú vas a volver donde mí a que yo te quite más piel. Pero va a decir que el trabajo quedó mal hecho. Principalmente dicen que el trabajo quedó mal hecho, muchas veces, pero yo le hago la conciencia a los pacientes de que en realidad tienen que estabilizar un peso, perder el peso ideal que su cirujano bariátrico le indicó o le dijo más o menos que iba a ser el ideal, y después de eso yo realizo la posbariátrica. ¿Y esa piel extiende después de haber realizado la posbariátrica? En realidad la piel queda flácida. Digo, en caso de que el paciente aumente de peso. Sí, si aumenta de peso, porque ¿Qué ocurre en la mayoría? ¿Qué pasa? La cirugía bariátrica vino a mejorar un problema de salud de los pacientes. Se veía que sus pacientes, después de una bariátrica, de una vez se corrían problemas, por ejemplo, diabéticos. El diabético de una vez se mejoraba con la cirugía bariátrica, el sobrepeso, la obesidad mórbida. Esos pacientes también que tenían problemas a nivel de la rodilla, a nivel de los tobillos, por el gran peso que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos pacientes con esa cirugía se mejoraron. Ahora, a los 5 años de una bariátrica, hay un riesgo de que esos pacientes, si no se cuidan, vuelvan a aumentar casi el 50% del peso que perdieron. Y muchas veces vuelven hasta peores. Porque el problema de la bariátrica es que tú tienes una restricción del estómago que no se puede expandir, y lógicamente por eso tú vas a rebajar. Ahora, el estómago es un músculo como cualquier otro. A medida que tú vayas comiendo, vayas forzando el estómago, él se va a distender, y si tú no corregiste la parte psicológica del paciente o psiquiátrica, porque esos son pacientes que, ¿sabes? Cuando digo psiquiátrica no quiero decir que son pacientes psiquiátricos. No, pero son pacientes mental pero todo paciente que se vaya a realizar una bariátrica, y los que me estén viendo por la televisión saben que un cirujano bariátrico responsable, que sepa hacer su cosa, tiene que mandar a su paciente a una evaluación psiquiátrica antes y después de la cirugía. A estabilizar el cerebro. Claro, porque si no, cuando después se operan, no tienen estable la cabeza, vuelven otra vez como un efecto de rebote a coger el mismo peso. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace una cirugía postbariátrica? En realidad, ¿Cuáles son las cicatrices que le quedan a una persona que se son cicatrices tradicionales de la misma cirugía plástica, o sea, de la misma, por ejemplo, si tú tienes cirugía posbariátrica mamaria, abdominal, facial, crural, que es esa parte entre las piernas, la torsoplastía, que la torsoplastía es esa paciente o esos pacientes que a nivel de la espalda, los glúteos y la piel de la espalda, como si se le derritiera, se le cae, y uno recupera esa parte flácida de la espalda, se llama torsoplastía. Y también tú tienes la braquioplastía, que esas son cirugías que también se realizan a nivel de cirugía plástica tradicional. Lo único, y las cicatrices te quedarían iguales. Donde mudarían o cambiarían un poco las cicatrices a nivel abdominal, que muchas veces esos pacientes, aparte de la cicatriz en sonrisa, que normalmente tienen todas las abdominoplastías, muchas veces cuando hay exceso de piel lateral, hay que hacer una T invertido o una incisión en flor de lis. Pero son la misma, son ubicadas prácticamente en la misma área de una cirugía plástica tradicional. ¿Qué es lo que es el gen de BRCA? BRCA. De BRCA. BRCA. El gen de BRCA es el gen que los oncólogos o mastólogos le hacen a las pacientes que puedan tener cáncer de mama. Entonces, es el estudio. Es el estudio, es un estudio genético. ¿Qué pasa? En el caso... ¿Se hace en el país ese estudio? Se manda a hacer fuera. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tuvimos un caso muy reciente, no tan reciente, algunos 6, 8 meses atrás, que fue el de Angelina Jolie, que ella salió con el gen BRCA positivo en un 85-90%, y ella tomó la decisión de hacerse una mastectomía profiláctica bilateral. Entonces, en ese caso, esos pacientes que tienen la economía, o también muchas veces no solamente economía, que tienen la conciencia, o que quieren protegerse, porque hay gente que viven chequeándose, y eso como tú chequeas un carro, tú debes chequearte.
Sí. Sí. Hay gente que chequea más el carro, Que cuida más el carro que a así su propio mismo. que cuerpo. cuida más el carro que a su propio cuerpo. Entonces, si tú tienes la facilidad de hacerte tu chequeo y ver que tú tienes ese gen positivo, yo creo que ya tú tienes que irte encaminando a proteger tu vida. Vamos a colocar unos mensajes en esta presentación del cafecito de la revista. No se muevan. El doctor Julio Sicar Cerda, que es cirujano plástico, también tiene otras responsabilidades. En el Homs, ¿cuáles son sus ocupaciones? Trabajamos en el Homs, yo trabajo en el Homs, y trabajamos también lo que es la parte de la fundación y el centro de Carlsen Homes, donde muchas veces estos pacientes de reconstrucción mamaria que no tienen el dinero o la economía para poder operarse, si califican, se le hace una evaluación socioeconómica, porque no es que yo estoy diciendo que los pacientes van a dejar de operarse privado y se van a hacer... No, la fundación tiene un servicio. La fundación tiene un servicio específico. que ya en más o menos un año y 3 meses, hemos hecho ya algunas 10 reconstrucciones mamarias, ayudando a la población dominicana, y se le hace una evaluación socioeconómica donde si califica se opera vía la fundación, si no ya caería en la parte privada. En el tema de las cirugías para implante de mama, es evidente que cuando es total la mujer pierde sensibilidad, pero su aspecto exterior se ve Sí. casi normal, ¿verdad? Sí, la silueta Sí. se le ve muy natural. Lógicamente, cuando tú tienes reconstrucción mamaria, bueno, esa pregunta es buena porque yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, después de la reconstrucción yo voy a tener sensibilidad. Y, lógicamente, yo le explico, mira, tú acabas de perder tu mama, cuando tú pierdes mama, tú pierdes todos los nervios que llevan sensibilidad a ese pezón y automáticamente y muchas veces también se va el pezón. Entonces lo que uno hace de 4 a 6 meses después de la reconstrucción, uno le hace el pezón y la areola. El pezón lo hacemos con un colgajito local, como un dobladito de piel, y la areola lo que se está realizando últimamente es con un tatuaje del mismo color de la areola contralateral para que se vea lo más simétrico posible, pero ese pezón y areola reconstruido tampoco va a tener sensibilidad. ¿Qué es más común en las mujeres? ¿Querer achicarse o agrandarse los senos? Bueno, más común es aumentarlos, porque inclusive la colocación de implantes mamarios ha desplazado en cierta manera la cirugía más frecuente, que era la lipoaspiración. Hoy en día la colocación de implantes, todo el mundo se coloca implantes para aumentar, como ha desplazado de la lipo, hoy en día lo que más se procura es aumentar el volumen mamario. En el caso de los cirujanos, la mayoría de los cirujanos plásticos hacen de todo. Sí. O sea, se forman en cirugía plástica y reconstructiva en general. Sí, pero ya hay sus especialidades. Sí, Entonces, como todo. como en toda la medicina, ya no hay un médico que sea de todo. Antes un otorrino era oreja, nariz, garganta, hasta ojo, así. todo. Ya no, ya hay un cirujano para una cosa, hay un experto, un médico para otra cosa, específicamente. Incluso en la vista. Entonces, en el caso suyo, usted, una mujer vaya, digo mujer porque son las que tienen valor para ir a un cirujano. No, pero tenemos hombres también. Pero pocos. Son cobardes, no tenemos cobardes. el valor. No tenemos el valor. Las mujeres tienen su ego muy alto y acuden y se someten a cualquier cirugía. Una mujer va o un paciente va a su consultorio, ¿usted le hace lo que la mujer quiera o lo que el paciente quiera? O sea, no, porque es un diálogo. Pero, por ejemplo, si ella va, cuando tú dices que si yo le hago... Me refiero, por ejemplo, en los ojos, el tema de los ojos o de la nariz, que son temas muy complejos. Sí. No todos los cirujanos están en capacidad de hacerlo y garantizar que quede bien. En realidad, la cirugía de nariz, por ejemplo, a nivel de cirugía plástica, es la cirugía más desafiante.
Número uno, porque no es lo mismo tú operar una nariz que operar un seno. El seno, la paciente o las personas que la ven un volumen, ven un formato, y eso está escondido. Quien la va a ver solamente es el marido, o el novio, o el chulo. O los hombres que tenga. Doctor. Ahora, eso es algo jocoso, ¿verdad? Para no hacer la cosa tan cargada. La vida. Entonces, en la nariz es diferente, porque la nariz está expuesta. Entonces, tiene que ser un médico que esté seguro del trabajo que va a hacer, porque un daño en la nariz, todo el mundo lo va a ver. Y otra cosa que tiene la nariz no es solamente algo estético, es funcional. Entonces, hay pacientes que muchas veces van al consultorio diciendo: doctor, a mí no me importa que yo respirar. Yo lo que quiero es que mi nariz se vea lo más fina posible. Mientras más fino tú pones una nariz, más daño tú le das a la función respiratoria de la nariz. Entonces, ¿y el que nace con la nariz fina? No, y eso es otra cosa. Muchas veces el que nace con la nariz fina tiene problemas de respiración. ¿Cómo? Sí, porque tú tienes unas válvulas internas, que son las que se encargan de respirar, que muchas veces vienen con problemas desde que nacen, con problemas respiratorios. Entonces hay que saber dónde comienza, dónde acaba la estética y dónde tú comienzas a proteger la función nasal. Entonces, en ese caso, tiene que ser un cirujano que sepa hacer nariz, o que se haya dedicado un poquito más de la práctica cotidiana a hacer nariz. Pero, por ejemplo, el caso de los párpados, que es una intervención que yo tendría que hacerme algún día. Sí. El tema de los párpados, que no solo por estética, sino por salud, porque el párpado va cayendo y le va tapando el ojo a la persona y se va perdiendo la visión. Y se cansa la vista. Exactamente. Entonces, no todos los cirujanos plásticos están preparados para hacer ese tipo de cirugía. En caso de los párpados, aunque es bueno que yo explicarte, los párpados es una cirugía mucho más tranquila. Normalmente todas las residencias mundiales de cirugía plástica, una gente que hizo residencia, porque muchas veces tenemos gente empírica o gente que te dice: acuéstate ahí que yo te opero. Que haces seminario de medicina. Bueno, que no solamente eso, te operan en un patio, en una parte de atrás, un apartamento, una casa, eso es problemático. Pero normalmente cuando tú te formas en una escuela, la cirugía de párpado es una cirugía muy frecuente, a diferencia de la cirugía de nariz. ¿Y la recuperación? La recuperación es rapidísima. Tú te operas un jueves y ya en una semana ya tú estás trabajando. Gran Tomás, tómese una semana. Tendré que Lo que hacerlo. no puedes es coger sol y tienes que andar con tu lente. Eso no sería el problema. Eso es fácil. Son, ya para terminar, las mejores escuelas de cirugía es Brasil e Italia. No, en realidad, mira, de mejores escuelas, si hablamos de mejores escuelas, la cuna de la cirugía plástica es Brasil. Pero yo siempre he dicho que no solamente de la escuela depende el éxito o el desempeño de un cirujano plástico. Si el cirujano plástico se forma aquí como fuera, lo único que tiene que tener es deseo de superación y deseo de hacer las cosas bien hechas. O sea, yo no sería muy egoísta de mi parte decir que lo mejor es Brasil. Yo siempre digo Brasil porque me formé allá y es la cuna de cirugía plástica y todo el mundo lo sabe, pero donde quiera que usted vaya, sea Colombia, sea Argentina, sea México, que es muy buena también, Colombia es muy buena también, donde quiera que usted vaya, si usted pone de su parte y quiere hacer la cosa bien hecha, no es países, es la persona. No, pero para robustecer eso que usted dice, yo siempre pongo el caso del doctor Rafael Sánchez Español, que es uno de los mejores cirujanos laparoscópicos del país y estudió y se especializó aquí en el país. Y hay muchos... O sea, es el deseo de cada quien. Sí, hay muchos especialistas, tanto de cirugía general como de cirugía plástica, porque aquí hay una escuela de cirugía plástica en Santo Domingo, sí, que es excelente también. O sea, la escuela de que queda en El Salvador Bergotier es una escuela excelente de cirugía plástica, pero está en el residente, está en el médico, querés ser bueno. Exacto. Tú puedes estar en la mejor escuela y si no quieres ser bueno, no va a ser bueno. El profesional es el que hace la diferencia. Claro que sí. Gracias al doctor Julio Sicar Cerda, que es cirujano plástico especialista, ¿cómo se llama? Cirugía oncoplástica y posbariátrica. Oncoplástica, o sea, de los senos, de las mamas,
y post-bariátrica, que es para aquellas personas que se cortan el estómago para rebajar y para evitarse muchísimas enfermedades, porque la obesidad genera muchísimas enfermedades. Y también es responsable de esta cirugía para la fundación del HOMS, que es una fundación que trabaja para aquellas personas sin recursos. No sé por qué se utiliza el término de escasos recursos, ¿no? Usted o no tiene recursos, o tiene algo de recursos, o tiene mucho. Pero eso de escasos recursos para mí es un disparate. Pero bueno, esa es la vida. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de la revista. No se muevan.